Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos como invitado a Marco Antonio Adame. Él es diputado federal, actualmente vicepresidente de la Cámara de Diputados. Tiene una larga trayectoria en el Partido Acción Nacional. Fue gobernador de su estado, ni más ni menos, que es Morelos. Y bueno, Marco Antonio Adame, qué gusto saludarte. Marta, me da mucho gusto saludarte, saludar a quienes hoy nos ven, nos escuchan y decirte que siempre es un gusto platicar contigo. Oye, pues está a punto de cerrar esta legislatura y vaya que ha sido complicada, pero a ver, tú dinos, ¿qué tan complicado, difícil o fácil ha sido convivir con Morena ahora en el poder? Bueno, pues sí, es una legislatura compleja, pero al mismo tiempo, pues el Congreso es como la expresión de la pluralidad nacional y de los distintos pensamientos, posiciones políticas, pues es un reflejo de lo que está pasando en el país. Entonces, si pensamos que el país pasa por momentos complejos, de cambios muy profundos y de importantes, pues el Congreso es el reflejo. Entonces, hay un contexto de complejidad y sí, una dificultad para construir acuerdos, pues con una fuerza que me parece, junto con sus aliados, pues, construyeron una mayoría artificial, mecánica, y dejaron de lado la posibilidad de privilegiar el debate y la construcción de acuerdos para pasar a una operación, digamos, de imponer mayorías mecánicas, y eso, pues, en cierta forma, pues, aparte de ser complejo, pues empobrece el diálogo político y la propia función de la Cámara de Diputados, que pues debe ser contrapeso del poder, y pues si se pliega a partir de una mayoría mecánica, pues deja de ser eso. Oye, pero frente a esa fuerza arrolladora, pues ustedes tampoco se quedaron de brazos cruzados. ¿Funcionó esa alianza también opositora o no, de plano? Pues desde luego que fijamos nuestra posición como legisladores del PAN y también se logró construir en distintos momentos pues una alianza coyuntural, digamos, para responder a ciertos temas, pero al no tener el margen de votos suficientes, también no tuvo la cohesión que hubiéramos deseado. Se vio de manera más clara en el Senado esa cohesión del bloque opositor con sus asegúnes, pero en nuestro caso sí fue más difícil construir esas coincidencias, aunque lo hicimos siempre, porque tuvimos también como interlocutores a políticos pues enteros de una pieza, como René Juárez, en paz descanse, la propia coordinadora del PRD y el del Movimiento Ciudadano, que coincidieron en muchos momentos para generar esa oposición a una mayoría mecánica, como la he llamado. Oye, yo recuerdo los tiempos en los que el PAN veía a la izquierda como el demonio. Y pues en poco tiempo, pues menos de 25 años diría, pues la relación ha sido totalmente distinta. Ya hasta los ve uno en los buenos momentos, hasta abrazarse y palmearse, cosas por el estilo. Eso ya no existe, quedó atrás. ¿Cómo Bueno, mira, Marta, pues primero, la buena política no está reñida con la buena educación. Y segundo, pues el país es plural. Entonces, esos 25 años que refieres son los que yo tengo en el Congreso. O sea, yo fui miembro de la 57 legislatura cuando por primera vez la fuerza mayoritaria perdió la mayoría absoluta y se generó el contrapeso con la oposición. Se instaló la pluralidad. Tuvimos que aprender a convivir, a relacionarnos, a poner en común puntos de vista y también a construir relaciones políticas, amistad política, digo yo. Eso, pues, fue tomando su lugar en la vida parlamentaria, alcanzó un buen momento y ahora, pues, ciertamente se polarizó. Se polarizó porque hay cerrazón y porque hay un Congreso plegado
particularmente en la Cámara de Diputados, a lo que diga el Ejecutivo. Y eso hace que pues, el lineazo, digamos, impida mejores márgenes de diálogo, de construcción, pero nada es personal tampoco. Entonces, vamos, procuramos la buena relación política, pero debo decir que se hace compleja cuando se atraviesa una instrucción del Ejecutivo y se anula esa parte del Congreso que pues, a todos nos debería de dar motivos para seguir dialogando y construyendo. Oye, pero eso no es justificación. Lo han hecho todos los partidos, ¿cierto? Cuando llegan al poder. Sí, claro, pero hay que hacer una distinción. Tú puedes tener una dominancia en el Congreso, como la tuvo el PRI muchos años, o una mayoría importante como el PAN la alcanzó durante los dos gobiernos en distintos momentos, pero eso no debe impedir que se respete la esencia del Congreso. Y en este momento, en muchos episodios de la vida legislativa de esta legislatura de la paridad compleja en composición, en sus dinámicas, pues eso no existió. O sea, no hubo ese respeto al legislativo. La prueba es que el diálogo quedó reducido a formalidades mínimas y a imposiciones máximas. Entonces, esto pues es muy complicado. ¿Qué destacarías como lo mejor y lo más bochornoso de esta legislatura en la que estuviste? Bueno, pues me parece que de lo mejor es su composición de origen con esta participación notable, clara de la mujer, que en este momento pues es una paridad franca, abierta, clara, absoluta. Todavía tiene que remontar muchos obstáculos, pero creo que eso es algo que ha venido a refrescar la vida política y parlamentaria. Eso me parece muy bueno. Sí. Ahora, lo peor a mí me parece que es la negación del diálogo. La negación del diálogo, porque es la negación de la esencia del Parlamento. No se puede decir que se dialoga cuando se abren espacios de simulación. O sea, por ejemplo, el Parlamento abierto. Pues puede ser una muy buena práctica, innovadora, pero si lo que ahí se dice no tiene consecuencias o simplemente se cubren formalidades, pues es un diálogo simulado. Entonces, la negación del diálogo abierto y franco y la posibilidad de construir acuerdos con una sana autonomía, me parece que es lo peor que ha sucedido. Y en medio de esto, lo que ha impactado la vida del país y desde luego del mundo, del país y del Congreso, alterando seriamente su funcionamiento, pues es la pandemia, que ha generado ahí pues unas situaciones muy complejas, porque recuerda, Marta, que por la disposición constitucional, todas las sesiones para ser válidas tienen que ser presenciales. ¿Cierto? Esto es constitucional. Y fue muy difícil llegar a la conclusión de que lo presencial también es como ahora. Coincidir a través, en un mismo tiempo, aunque sea por medios remotos. Pero eso fue difícil empujarlo y que se comprendiera y que se convirtiera primero en alguna flexibilidad al reglamento y luego ya en acuerdos más serios. Entonces... Bueno, ha habido pues muertes como nunca en otra legislatura, obviamente por la pandemia. Momentos difíciles, pero también yo creo que hay muchos legisladores, o algunos por lo menos, que hicieron un gran trabajo de distintas fuerzas políticas. ¿Tú a quiénes destacarías? Pues mira, en primer lugar a mi coordinador, a Juan Carlos Romero Hicks, que me parece que ha hecho un papel espléndido, que está concluyendo en estos días su servicio como coordinador, y creo que fue un constructor de acuerdos y que ejerció un liderazgo con mucho respeto, con mucha apertura, y eso ayudó mucho. Debo destacar a René Juárez. Lo digo porque conociéndolo de experiencias anteriores a la legislatura, yo supe y tuve siempre constancia de su disposición, apertura, franqueza, también de su posición muy clara en cuanto a su filiación partidista y a
a las causas que defendía, pero le puso un toque de definición y de ejecución de acuerdos de veras especial y causas buenas como pues, el propio tema que a él le incumbía, las reformas en favor de la identidad nacional con la raíz afromexicana, en fin, debates serios con mucho contenido humano en los que él participó de veras bien. Y pues no dejaría de mencionar a Dulce María Sauri, mi compañera, de muchas batallas, del PRI, exgobernadora, fuimos senadores juntos, en fin, y pudimos compartir hasta hoy, y lo seguimos haciendo, nuestras reflexiones y acciones para tratar de que el Congreso cumpla su misión en medio de la complejidad. Serían 3 menciones que yo De haría. Morena nadie, por lo que veo. Bueno, tengo buenas relaciones con varios de ellos y desde luego que hay personas valiosas. Te puedo decir que con Ignacio Mier, pues el trato político es serio, es abierto. Ayer mismo tuve diálogos con él durante la sesión permanente. Puedo mencionarlo también como alguien que ayudó. A él le tocó la mayor parte de la legislatura, no en el, digamos, no en el primer plano del pleno, sino en la parte administrativa, en los ajustes que el Congreso ha tenido que hacer. Él estuvo ahí y quiero decir, pienso que lo ha hecho con seriedad. Entonces, también lo mencionaría así. Ahora, ¿qué visualizas para la fracción de Acción Nacional que viene, la que va a entrar, y con un nombramiento, como acabamos de ver, de su coordinador, Jorge Romero, que pues no da las mejores señales pues de un partido que uno esperaría pues que buscaría mejores cartas de presentación? Pues mira, primero tengo confianza en que la bancada va a ser una bancada que de veras sirva al país y deje el alma y con su entrega supere cualquier obstáculo. De veras, ahora seremos un poco más que los que somos en este momento como partido. También creo que ayuda el que se haya conjuntado una alianza político-electoral que ahora está trabajando, luchando por poder expresarse en el Congreso de la mejor manera. Eso me parece que debe resaltarse en primer lugar. Segundo, bueno, pues soy un hombre de partido y conozco los procedimientos, las reglas para designar a un coordinador. Me parece que me atengo a la decisión, a la responsabilidad que ha ejercido el presidente del partido y que ahora asumirá el nuevo coordinador. Me parece que debemos apostarle más que a un juego de individualidades, a un juego de conjunto, un juego político, digamos, una agenda política de conjunto. Estamos ayudando a todos a construir la agenda. Yo espero que la agenda vaya por delante, como se dice siempre, ¿no? El programa, la agenda y luego los hombres y las mujeres, que los hay valiosos. Así, la verdad es que el rostro siempre es bien importante. Sí, Marta, yo comprendo eso. También entiendo que siempre en estos nombramientos pues hay ese tipo de pues complejidades. Yo las viví cuando participé en la elección para la mesa directiva en distintos momentos, pues siempre es así. Pero mira, es tan grave lo que está pasando en el país, es tan complejo lo que sucede en la relación con un gobierno que ha asumido una posición de cerrazón y yo podría decirlo de menosprecio al poder legislativo ante una tendencia autoritaria que hoy existe, que más vale que el PAN cumpla su misión, más vale que cada integrante de esa bancada sea vertical, sea congruente, sea honesto, sea responsable con la agenda, con las responsabilidades que se han adquirido, porque si no, pues mal para todos. Pero además, yo creo que hoy hay más mecanismos de contención que en el pasado. Hoy cualquier conducta, cualquier acción indebida de cualquier legislador deberá ser mejor y más señalada cuando se desvíe de una posición correcta que en el pasado. De acuerdo.
Tú mencionas el menosprecio del Ejecutivo al Legislativo, que creo que pues efectivamente se ha dado muestras de ello. Muy claramente. Pero también el Legislativo pues ha fallado, nos ha quedado a deber bastante y bueno, no voy muy lejos. ¿Qué tal el plazo que se le extendió al presidente de la Suprema Corte? Digo, ustedes lo votaron. Hay cosas que también dice uno, caramba, pues cómo darse a respetar. Sí, desde luego. Por eso inicié compartiendo mi idea del momento del país y del Congreso, porque yo estoy convencido de que la esencia del Parlamento es el control parlamentario del ejercicio del poder y preservar los atributos de la democracia: temporalidad, división de poderes, rendición de cuentas, vamos, el cumplimiento de la ley, etcétera. Y algunas cosas de las que se han hecho, que son aberraciones, que debilitan la división de poderes, la autonomía, la sana separación de cada uno de los poderes de la Unión, la relación con los estados, el propio diálogo político, las formas que se han usado para impulsar reformas, pues la verdad es que han sido atropellos grandes. Y esto mal para los asuntos que se deciden así, porque ahora mismo estamos discutiendo reformas, Marta, reformas a reformas que se hicieron recientemente mal hechas, como esta del outsourcing o la subcontratación. Pues si no se toman en cuenta la realidad y solo se obedece y se imponen cosas, pues el Congreso hace reformas mal hechas, se debilita, y luego hay que estar haciendo parches y remiendos legislativos como este de ampliar el plazo para que entre en vigor la subcontratación, porque si no 3 millones de trabajadores se quedarán mañana, el día primero, sin posibilidad de ser contratados y empresas que quedarían en la ilegalidad, y es un desastre. Entonces, sí, el Congreso queda a deber cuando se pliega a la voluntad de otro poder y deja de cumplir su función de contrapeso y de control del ejercicio del poder. ¿Tú crees que el presidente López Obrador debió haberse acercado un poco más a ustedes, tener incluso diálogo o no? Sin duda, porque, a ver, la esencia del Parlamento es la palabra, es el diálogo, pero la esencia de la democracia es el diálogo, es el único camino para construir los acuerdos. Yo puedo tener todo el reconocimiento y el respeto institucional al presidente de la República o de la Corte, y un legislador en su materia también debe ese reconocimiento y respeto institucional. Sí, pero de nada sirve eso si no hay diálogo para construir las decisiones que necesita el país. Y cuando se niega el diálogo, pues crece la mala hierba del autoritarismo, de la imposición, de las ocurrencias, de los caprichos, de las decisiones sesgadas por miopía o ideológica, o simplemente pues porque la complejidad de los asuntos públicos pues requieren de la participación de todos. Entonces, yo sí lamento mucho la cerrazón y el desprecio hacia el Congreso, que puedo decir con toda, por la experiencia, con toda claridad, que fue llevado a mínimos de formalidad y a un solo encuentro, que fue más protocolario que de contenidos, y que el diálogo con la dependencia que debería estarlo haciendo, que es Gobernación, pues se reduce simplemente a la parte más administrativa de la relación, en términos del flujo de algunos documentos y del cumplimiento de algunos plazos, que al diálogo político, que permite poner, pues déjame decirlo así, pues a corazón abierto, los temas sobre la mesa y a buscar las coincidencias, pues de una manera distinta a la imposición de una mayoría mecánica. Esto es, de veras, yo lo dije, el mayor daño que se ha hecho en esta etapa a la vida parlamentaria
en su relación con los poderes. ¿Y tú crees que esa falta de comunicación que no tuvo la Secretaría de Gobernación con el Legislativo se debió a una falta de conocimiento de la propia Secretaría de Gobernación, su propia secretaria, o por una línea del propio mandatario? Pues es complejo, porque la propia Secretaría de Gobernación ha sido vaciada de muchas de sus funciones, pues porque se han ido concentrando en la oficina ejecutiva directa del presidente. Entonces queda como una secretaría que pues ya no tiene a veces ni siquiera el seguimiento de los asuntos porque están en otro lado. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, pues, si lo que se dialoga poco no tiene consecuencias porque los asuntos se arreglan de otra manera o en otras oficinas o directamente en la oficina del presidente, bueno, pues entonces pues ya va perdiendo sentido, ¿no? Va perdiendo fuerza. Ya. En un minuto, Marco Antonio Adame, viene pues ya el cambio también al frente del Partido Acción Nacional. Marco Cortés, ¿tú crees que sería el mejor o tienes otro gallo? Pues mira, yo lo que creo es que el partido tiene la oportunidad de vivir un proceso interno para discutir, primero, el tamaño del reto que tenemos hacia adelante. Eso no se ha hecho a fondo. Parece que en lo que estamos es pues ante la muy próxima fecha, ya en noviembre quizá, conforme a la convocatoria, ¿no? Después de este proceso federal del cambio, pues como otra vez discutiendo un poco si quien tiene hoy la dirigencia y tiene estatutariamente la posibilidad de reelegirse, lo debe hacer o no, y quienes aspiran por ahí que han manifestado sus posiciones. Pero mira, para mí lo importante es que el PAN es hoy la única verdadera oposición. Y hay una enorme expectativa de que haga bien las cosas y de que se fortalezca para poder ser precisamente una alternativa a lo que hoy existe y que a muchas personas no les parece lo que está pasando, como nos parece en la oposición, que cosas importantes deben cambiar. Pero si no discutimos eso, y discutiéndolo vemos el perfil que se requiere para luego impulsar la dirigencia, pues estamos poniendo los caballos atrás de la carreta. Sí. Y eso pues no funciona. Entonces yo preferiría mejor, ahora y siempre que tenga oportunidad de platicar contigo, poder hablar de cómo debería ser ese perfil de acuerdo al reto, al desafío, a la demanda política que hay de la sociedad, al partido Acción Nacional como partido auténtico de oposición y con fuerza para poder disputar la presidencia, y luego ya decidir quién. Entonces como que estamos con un proceso incompleto y eso no permite llegar a una conclusión en este momento. Yo estoy impulsando la línea de que se discuta el programa, la agenda, la acción que hay que hacer y luego en base a eso se elija al dirigente que tenga el perfil para ello. Muy bien, Marco Antonio Adame, pues ya seguiremos platicando de ello, que se va a poner bueno, sin duda. Sin duda, Marta, como siempre, y de veras que siempre es un placer platicar contigo y a través tuyo con tu auditorio, que es muy amplio. Muchas gracias. Gracias a ti. Marta Anaya, la entrevista.